Yo estoy, Néstor, francamente le digo, muy preocupado con este asunto, porque yo coincido con el senador Alexander López, que es senador del Polo Vallecaucano, que aquí, detalle más, detalle menos, lo que ha habido es una feroz injerencia del presidente de la República en los asuntos de la rama electoral, cuando se supone que aquí hay separación de poderes. Metida de mano del presidente de la República en los asuntos de la rama electoral para favorecer a su candidato para la gobernación del Valle, en detrimento de los demás candidatos, entre esos de María Isabel Urrutia, que es la candidata del Polo Democrático Alternativo, y una registraduría que actúa con un grado de sumisión absolutamente inaceptable. En Colombia no se pueden estar cambiando las normas legales, las resoluciones, para favorecer a alguien, ni pueden moverse con la celeridad como se mueven en este caso. La resolución, aquí la tengo de la registraduría al respecto, es absolutamente bochornosa lo que ha sucedido. La resolución de hoy, de esta tarde. La resolución de esta tarde, porque es que la resolución de esta tarde, ¿qué es lo que nos dice? Primero, que cerca de la mitad de las firmas no eran válidas, o sea que sí hubo aquí un problema gravísimo de firmas de muertos, de firmas de gente que no estaba anotada en el censo, de gente de una cosa que está prohibido que se llaman los apoyos de uniprocedencia, que son todos redactados por una misma mano, o sea, una cantidad de cosas señalan que son inválidas cerca de la mitad de las firmas, un poco menos, o sea que sí había un problema gravísimo, que puede ser un problema de corrupción gravísimo e incluso de delito, de intentar engañar al sistema, después de revisarlas todas. Que eso es importante, bueno, ¿no? Pero ¿cuál es lo que a mí más me preocupa? Y es que si uno observa la celeridad con la que se mueven, 8 días, calendario para resolver un caso como este. Nombraron 120 supernumerarios para resolver este asunto, trasladaron no sé cuántos registradores del Valle del Cauca a Cali para ayudar a resolver este caso, y cambiaron, y esto es lo más grave, una resolución que estaba vigente desde el año de 1996 para acomodar las cosas de forma tal que el señor Guerrero pudiera inscribirse, porque con el sistema de la resolución de 1996 se le habían negado las firmas. Entonces aquí lo que tenemos es una adecuación de las normas legales, por insinuación en últimas, o por presión o como se llame, del presidente de la República, para favorecer a su candidato en el departamento del Valle del Cauca. Eso me parece a mí por completo indebido. Yo pregunto, ¿a qué ciudadano de a pie se le mueven a esta velocidad y le hacen las cosas a esta velocidad? En Colombia a mucha gente le han negado las firmas, y solo en este caso ocurre todo lo que ha ocurrido para que se resucite lo que era una inscripción que no podía hacerse, con un agravante que tampoco no se ha mencionado en Colombia. El señor Rodrigo Guerrero, aquí tengo la certificación de la Procuraduría, está inhabilitado para contratar con el Estado hasta el año del 2014. Entonces se trata además de hacer Cali, todo esto para Robledo, que se haga la campaña electoral. La inhabilidad, como usted lo acaba de decir, es para contratar Sí. con el Estado, no para ser candidato. No para ser candidato, pero si gana la alcaldía tendría que convertirse en funcionario del Estado, y eso es un contrato con el Estado, luego estaría por completo inhabilitado, o no es un contrato con el Estado ser alcalde. Ahora, no van a dejar de aparecer los abogados, pero lo que quiero señalar es que ahí hay una inhabilidad, yo pienso que legal, pero además ética, es que el señor no cumplió con un contrato, la Procuraduría lo sanciona, y ahora se mueve todo el poder del Estado para resucitarlo, pero ojo con esto, la familia del candidato resucitado es cercanísima a la señora esposa del presidente de la República, gente pues de su familia. Uno de los grandes financistas de la campaña de Uribe y de Santos en el Valle del Cauca también está vinculado a este escándalo de una u otra manera. Entonces lo que yo sí pido es que aquí haya un debate claro, y esto no se nos quede en un problema de si hubo o no una petición de plata, cosa que nadie ha demostrado, sino cómo es que actúa en este caso la registraduría cuando en ningún otro caso actúa de una manera semejante. Bueno, le tengo el árbol genealógico de la familia Carvajal, que es a la que usted se refiere. Doña María Eugenia Carvajal es esposa de Rodrigo Guerrero, hija de Manuel Carvajal Sinisterra, hijo a su turno de Hernando Carvajal Borrero, hijo de Manuel Carvajal Valencia. Este es padre de Mario Carvajal Borrero, quien es padre de Adolfo Carvajal, padre de María Fernanda Carvajal, que es la niña que trabaja con la primera dama de la Nación hoy. Son familiares en 6º grado de consanguinidad. Es la información que me están enviando. El dato que yo tengo es que una sobrina de... o sea, la esposa de Rodrigo Guerrero... No, que no es tía.
Usted creía que era tía, yo pregunté lo mismo y me dicen que no es tía, que son familiares en sexto grado de consanguinidad. Bueno, pero de todos modos, así no sean parientes, yo creo que ese es un problema menor, ¿sí? Ahora, la cercanía de Correa, que tiene que ver con esto, porque no era solo el caso de Rodrigo Guerrero, sino el de la señora Correa, sí. Son dos casos, la cercanía con el jefe del Estado es manifiesta, pero yo lo que quiero enfatizar es esto, Néstor, yo no puedo estar de acuerdo con que en Colombia el Estado funcione de esta manera cuando se trata de peticiones del presidente de la República. Eso no es democrático. Ahora es evidente que le quedó hecha la campaña al señor Rodrigo Guerrero. No, está elegido. Ahí pagan, además salen y nos pagan en los medios de comunicación la misma semana un aviso de 55 millones de pesos, todos los sectores más económicos del Valle del Cauca respaldando al señor Rodrigo Guerrero. De paso a la Contralora Sandra Morelli, que me investigue si la Cámara de Comercio de Cali, que maneja recursos públicos, ayudó a pagar este aviso. Sí, con los recursos públicos que administra la Cámara de Comercio del Valle. Porque aquí no puede ser que nos hagan una trinca de este calibre para organizar las cosas y elegirle al presidente de la República a un gobernador en el Valle del Cauca. ¿Usted tiene la información de que sí es con dineros públicos? Pues no, estoy preguntando, digo que se investigue. Bueno, 7:46. Sí. Estamos hablando del caso Rodrigo Guerrero, corrupción en la registraduría, intervención del presidente Santos, dice el senador Robledo. César Caballero. A mí me preocupa mucho más que, digamos, lo que señala el senador Robledo, que creo que vale la pena discutirlo. No olvidar que son varios los casos de personas a las que se les quitó el aval a última hora y 2 días después entregaron las firmas, y todas esas firmas en la registraduría, estamos hablando más de 39 o 40 candidatos que el Partido Liberal, el Partido de la U, el Polo Democrático les quitaron el aval a última hora, y estos señores recogieron firmas, pero son cientos de candidatos, no 39. Y los tipos entran, pasan, probablemente está el rumor de que hay problemas de dinero en la registraduría y a ellos nadie les revisó las firmas. Yo siento una enorme oscuridad en lo que está pasando en la registraduría. A mí me preocupa muchísimo porque este episodio lo único que devela es que lo que pasa en la registraduría es muy oscuro. Es muy, muy, muy oscuro y estamos a puertas de unas elecciones. Le quiero recordar, Néstor, que es que nosotros apenas hace menos de un año tuvimos todo un proceso en el cual la elección de senadores y de representantes a la Cámara tuvo demoras y demoras y demoras, y son estos registradores regionales los que van a garantizar ahora la elección de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en un mayor número. Y vuelvo a este tema. Para mí es gravísimo las denuncias que hay sobre temas de manejo de recursos oscuros en las registradurías regionales y en otras instancias de la registraduría. A mí me parece que la oscuridad que hay allí es aterradora, más cuando vamos a renovar los cuerpos colegiados locales, alcaldías y gobernaciones. 7:47. Esta noche apareció el médico Nader desde Cali, que era la fuente, en teoría, del doctor Rodrigo Guerrero, diciendo que el cuento de la corrupción, que no es cierto, que él nunca dijo lo que Guerrero dijo que él había dicho. El médico Nader, que le comentó una cosa que se estaba diciendo, que era un chisme, y que ese chisme es lo que dice la carta, repito, médico Nader, ese chisme Rodrigo Guerrero lo convirtió en una supuesta denuncia de corrupción dentro de la registraduría. María Teresa. Yo tiendo a coincidir con lo que tú acabas de decir. A mí me parece que lo gravísimo es la podredumbre de la registraduría. Yo creo que la falta de autonomía, como señalaba el senador Robledo, me parece que si sabían que eso estaba funcionando más, lo han debido cambiar desde un principio. Pero me parece también que, porque ¿cómo sabemos que los otros miles de candidatos avalados por firmas, sí son las firmas, no son las firmas? Entramos en una duda total. Pues a los que se las negaron, porque también hay firmas negadas. Sí, por eso, a los que se las negaron o a los que las aprobaron. Es más, yo en este momento con este informe que dice que hubo 9.000 escritas por la misma mano, etcétera, etcétera, ni siquiera creo ese informe, porque qué certeza tengo yo de que están tratando de lavarse la registraduría, volviendo a poner un montón de cosas chuecas sin tener ni idea uno si eso es cierto o no. ¿Por qué le creo a la registraduría ahorita y no antes? Entonces me parece que este país desde hace tiempos tiene un problema en el sistema electoral gravísimo, tiene un problema de falta de independencia y no lo hemos querido ver. Tenemos una cantidad de limitaciones para que la gente vote. Hay 2.000
problemas con el sistema electoral y tenemos unas elecciones que no son del todo legítimas, que tienen muchos problemas, pero siempre nos hacemos los locos y todos seguimos con un sistema que funciona muy mal. Ahora, creo que también lo que está expresando Cali, que yo, digamos, en principio sí es una locura que se corra toda la registraduría para resolverle el problema o para resolver un problema de una denuncia de corrupción, pero también entiendo la preocupación de mucha gente de bien en Cali, que estaban ganando muchas elecciones, una cantidad de gente a punta de dineros corruptos, de dineros del narcotráfico, de compras, de todo. Eso es una cosa que hay mucha preocupación en Cali, uno va a Cali y eso es una preocupación generalizada, se compraron muchos votos, hubo cuestionamientos en la última elección gravísimos, en la última de la del año pasado, entonces me parece a mí que también hay esa preocupación detrás. Y Rodrigo Guerrero no se puede decir que no, es un tipo con una hoja de vida bastante intachable, que ha sido... La Procuraduría no considera bueno, eso, lo tiene sancionado. O sea, la ciudadanía de Cali sabe cuando él fue alcalde, cuando ha sido, digamos, líder en Valle en Paz, es un tipo que ha probado ser una persona decente. Eso no quiere decir que está bien que la registraduría le corra a él y no a los otros, pero sí entiendo la preocupación del Valle por sacar a alguien. La registraduría también le corrió a los otros, a los que pasaron después de haber recogido las firmas durante 2 días y las entregaron. Pero la registraduría, César, esta revisión firma por firma la hizo la registraduría desde el jueves de la semana pasada hasta esta tarde a un candidato que se llama Rodrigo Guerrero. Eso es cierto, no, eso no tiene explicación. La oscuridad de lo que está pasando. Además, Néstor, la persona que estaba organizando las elecciones en el Valle, que parece que tiene tanto problema, es la persona que va a garantizar la transparencia de los escrutinios del 30 de octubre en Bolívar, porque al señor lo trasladaron allá. A mí eso me genera, o sea, por donde usted lo mire, eso... Sobre eso hay algunos mensajes aquí. El director del censo era el que estaba involucrado en el escándalo anterior de la última elección cuando hizo el conteo, que resulta que él era el socio de la empresa junto con el registrador, habían sido el socio que contrataba lo de los conteos. Entonces, ahí la situación volver a revivir ese debate. Sí. Senador Robledo, le leo un mensaje, dice una oyente que está en Cali, y dice, entiendo los argumentos del senador Robledo, pero acuérdense que aquí hay un grupo político liderado por Juan Carlos Martínez. Yo quiero decir esto. Miren esto, yo tengo en mis archivos este par de citas yo tengo en mis archivos este par de citas que cuando quieran las traigo aquí, las leo. Una, el procurador Maya Villazón hace unos años diciendo que en Colombia se robaban las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar. Que esto era tan corrupto el sistema que él pensaba que lo mejor sería que ni hubiera elecciones. Ustedes se deben acordar. Claro que después dijo, bueno, pero ¿cómo no las hacemos? Y al actual registrador al otro día de posesionarse, en cambio, le preguntaron, oiga, doctor, ¿por qué en Colombia se dice que se roban las elecciones? Y él volteó y dijo, pues porque se las roban. O sea, aquí lo nuevo no es la corrupción del sistema electoral colombiano. En eso ha estado desde hace no sé cuánto tiempo, y quienes han gobernado, que han ganado con ese sistema electoral, nunca han intentado una reforma. Aquí no sé cuántas reformas políticas se han intentado y nunca se ha intentado una reforma del sistema electoral. Estamos de acuerdo que es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que a mí me irrita? Que cuando aparece supuestamente afectado, no sabemos si para bien o para mal, el doctor Guerrero, que es el candidato del doctor Santos, ahí sí no se apunta a modificar las normas, sino a acomodar las cosas para que el señor Guerrero pueda ser candidato. Eso es lo que yo no puedo compartir, porque es un estilo inaceptable de gobernar. Anotando, le voy a dar la palabra a Oscar Iván Zuluaga, vayan anotando los temitas, porque quiero que hablemos más adelante.